Proyección AP de pie. Utilizaremos un chasis de 24 por 30 centímetros longitudinal. También se debe colocar una radioprotección de plomo sobre el área pélvica para proteger las gónadas. La posición del paciente será en supino. Se debe proporcionar una almohada al paciente para apoyar la cabeza, flexionar la rodilla y colocar la superficie plantar del pie afectado plano sobre el chasis. Y también debe extender el pie, pero mantener la superficie plantar apoyada, plana y firmemente sobre el chasis. Se debe alinear y centrar el eje longitudinal del pie al radio central y el eje longitudinal de la porción del receptor que se expone. El radio central será una angulación de 10 grados en sentido posterior hacia cefálico y también dirigir el radio central a la base del tercer metatarsiano. Se utilizará una distancia de 100 centímetros y se debe colimar a los bordes externos del pie en los 4 lados. Proyección AP oblicua con rotación interna del pie. El tamaño del chasis será 24 por 30 centímetros longitudinal. Se debe colocar una radioprotección de plomo sobre el área pélvica para proteger las gónadas. La posición del paciente será en supina o en sedestación. Debe flexionar la rodilla con la superficie plantar sobre la mesa y girar el cuerpo ligeramente, apartándose del lado en cuestión. También se debe alinear y centrar el eje longitudinal del pie con el radio central y con el eje longitudinal de la porción del receptor de imagen que se expone. Se debe rotar el pie hacia adentro para colocar la superficie plantar de 30 a 40 grados con relación al plano del receptor de imagen. Y también se debe emplear un bloque de apoyo radiotransparente de 45 grados para prevenir el movimiento y emplear sacos de arena en caso sea necesario para impedir que la caja se deslice sobre el tablero de la mesa. El radio central será perpendicular al receptor de imagen, dirigido a la base del tercer metatarsiano. La distancia será de 100 centímetros. Se debe colimar a los bordes externos de la piel en los 4 lados. Proyección mediolateral del pie. El chasis que vamos a utilizar será 18 por 24 centímetros en un pie pequeño y 24 por 30 centímetros en caso de un pie de mayor tamaño. Se debe colocar una radioprotección de plomo sobre el área pélvica para proteger las gónadas. La posición del paciente será en decúbito lateral y se debe proporcionar una almohada para apoyar la cabeza. También debe flexionar la rodilla del miembro afectado aproximadamente a 45 grados y colocar la pierna opuesta por detrás del miembro lesionado para impedir una rotación excesiva de la pierna afectada. Y debe dorsiflexionar cuidadosamente el pie, con el fin de ayudar con el posicionamiento para una lateral verdadera del pie y del tobillo. Se debe colocar un apoyo por debajo de la pierna y de la rodilla, en caso necesario, de modo que la superficie plantar sea perpendicular al receptor de imagen. Y no debemos rotar el pie en exceso. La central será perpendicular al receptor de imagen, dirigido al cuneiforme interno, que es a nivel de la base del tercer metatarsiano. Se utilizará una distancia de 100 centímetros y se debe colimar a los bordes externos de la piel del pie para incluir aproximadamente de 2 a 3 centímetros proximamente a la articulación del tobillo. Proyección planto-dorsal del calcáneo. El chasis que utilizaremos será de 18 por 24 centímetros. Colocar una área de protección de plomo a nivel de las gónadas del paciente. La posición del paciente va a ser en decúbito supino, con las piernas extendidas. Debemos de llegar a colocar la planta del paciente a 90 grados. Esto se le puede hacer con una ayuda de una gasa que colocaremos alrededor del pie y pediremos al paciente que estire ligeramente hasta formar el ángulo de 90 grados. El rayo central va a ir en la parte media del calcáneo a unos 45 grados en sentido cefálico. La distancia será de 100 centímetros y debemos de colimar toda
el área del calcáneo. Proyección AP de tobillo. En esta proyección vamos a poder observar cualquier lesión ósea que afecte a la articulación del tobillo, porciones distales de la tibia y el peroné, parte proximal del astrágalo y parte proximal del quinto metatarsiano. El chasis a utilizar va a ser de 24 por 30 centímetros en sentido transversal. Debemos colocar una protección de plomo sobre el área pélvica para proteger las gónadas. El paciente debe estar de cúbito supino con las piernas totalmente extendidas. Centrar y alinear la articulación del tobillo al rayo central y al eje longitudinal de la porción del receptor de imagen. No forzar la dorsiflexión del pie y se debe permitir que quede en su posición natural. Debemos ajustar el pie y el tobillo para una proyección AP verdadera y asegurarnos de que la totalidad de la pierna no se haya rotada. El rayo central será perpendicular al receptor de imagen, dirigido al punto intermedio entre los malleolos. La distancia será de 100 centímetros. La colimación es de los bordes laterales de la piel, incluir la mitad proximal de los metatarsianos y la parte distal de la tibia y el peroné. Proyección AP de la mortaja del tobillo con rotación interna de 15 a 20 grados. En esta proyección se va a evaluar la articulación de la mortaja del tobillo y parte proximal del quinto metatarsiano, que es un sitio de fractura frecuente. El tamaño del chasis va a ser de 24 por 30 centímetros transversal. Debemos colocar un protector de plomo sobre el área pélvica. El paciente debe estar de cúbito supino con las piernas totalmente extendidas. Centrar y alinear la articulación del tobillo al rayo central y el eje longitudinal de la porción del receptor de imagen. No dorsiflexionar el pie y permitir que permanezca en posición de extensión natural. Esto hace posible la visualización de la base del quinto metatarsiano, un sitio de fractura frecuente. Debemos rotar hacia adentro la totalidad de la pierna y el pie unos 15 a 20 grados hasta que la línea intermalleolar sea paralela al receptor de imagen. Debemos colocar un apoyo contra el pie en caso necesario para impedir el movimiento. El rayo central será perpendicular al receptor de imagen dirigido al punto medio entre los malleolos. La distancia de 100 centímetros y debemos colimar a los márgenes laterales de la piel, incluir las porciones proximales de los metatarsianos y parte distal de la tibia y el peroné. Proyección AP oblicua de tobillo con rotación interna de 45 grados. En esta proyección se observará posibles fracturas que afectan a la articulación tibio-peronea distal, parte distal del peroné y el malleolo externo y la base del quinto metatarsiano. El chasis a utilizar va a ser de 24 por 30 centímetros en sentido transversal. Debemos colocar un protector de plomo sobre el área pélvica para proteger las gónadas. El paciente debe estar de cúbito supino, con las piernas completamente extendidas. Debemos colocar un pequeño saco de arena u otro apoyo por debajo de la rodilla para aumentar la comodidad del paciente. Centrar y alinear la articulación del tobillo con el rayo central y con el eje longitudinal de la porción del receptor de imagen. Si el estado del paciente nos permite, dorsiflexionar el pie en caso necesario, de modo que la superficie plantar forme un ángulo de por lo menos 80 a 85 grados al receptor de imagen. Debemos rotar la pierna y el pie hacia 45 grados hacia adentro. El rayo central va a ser perpendicular al receptor de imagen dirigido al punto medio entre los malleolos. La distancia será de 100 centímetros. Colimar a los márgenes cutáneos laterales e incluir parte distal de la tibia y del peroné y la parte proximal de los metatarsianos.
Proyección mediolateral de tobillo. En esta proyección observaremos fracturas, luxaciones y derrames articulares. El tamaño del chasis va a ser de 24 por 30 centímetros en sentido transversal. Debemos colocar un protector de plomo sobre el área pélvica. El paciente va a estar de cúbito lateral con el lado afectado hacia abajo. Se debe flexionar la rodilla de la extremidad afectada a unos 45 grados y colocar la pierna por detrás de la extremidad lesionada. Centrar y alinear la articulación del tobillo en el rayo central y con el eje longitudinal de la porción del receptor de imagen. Debemos colocar un apoyo por debajo de la rodilla en caso necesario para lograr una verdadera posición lateral. Dorsiflexionar el pie de modo que la superficie plantar forme un ángulo recto con la pierna. Rayo central. Debe ser perpendicular al receptor de imagen dirigido al malolo interno. La distancia será de 100 centímetros. Debemos colimar la parte distal de la tibia y el peroné y la parte media del área mediotarsiana. Proyección AP de pierna. El tamaño del chasis que vamos a utilizar va a ser de 35 por 43 en forma diagonal. En la protección debemos colocar un radioprotector de plomo sobre el área gonadal del paciente. La posición del paciente va a estar en decúbito supino con las piernas extendidas y con una flexión de la planta del pie a 90 grados. El rayo central va a ir perpendicular a la parte media de la pierna. La distancia es de 100 centímetros a 110 centímetros. En la colimación debemos de incluir unos 3 o 5 traveses de dedo, tanto de la articulación del tobillo y de la rodilla. Así colimando los 4 lados para incluir las articulaciones. Proyección lateral de pierna. El chasis que vamos a utilizar va a ser de 35 por 43 centímetros en sentido longitudinal o diagonal. En la protección debemos colocar un radioprotector de plomo a nivel de la pelvis y gonada del paciente. La posición del paciente va a ser entre el cúbito lateral derecho o izquierdo, dependiendo de qué lado esté afectado. El lado lesionado debe estar abajo en contacto con el receptor de imagen y la otra pierna puede quedar atrás para que no haya una superposición, colocado con un apoyo por debajo de ella. Para la parte lesionada, el paciente debe flexionar la rodilla a 45 grados, asegurándonos de que la pierna esté en una posición lateral verdadera. Asegurándonos de colocar un apoyo entre la parte del pie y el tobillo. El radio central va a ir perpendicular a la parte media de la pierna. Distancia va a ser de 100 centímetros a 110 centímetros. En la colimación debemos incluir tanto la articulación de la rodilla y el tobillo a unos 3 o 5 centímetros y colimar ambos lados de los márgenes cutáneos.